Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California. Veamos. De una de las peores tormentas navideñas en la región, donde las autoridades alertan de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios. Impulsada por un río atmosférico conocido como Expreso Piña, que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días. Las autoridades alertaron sobre todo de inundaciones repentinas, con riesgo de arrastre de escombros, especialmente en zonas donde los incendios forestales han destruido la vegetación y debilitado los suelos. Las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles. El miércoles se registraron lluvias intensas que provocaron inundaciones y flujos de escombros. Medios locales informaron de al menos 3 muertos en incidentes relacionados con la tormenta. En el condado de San Bernardino había personas atrapadas en sus casas y vehículos. Bajo alerta especial estaban las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero. A ver, en otras informaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el jueves que discutió detalles importantes del plan de alto al fuego con Rusia, con los enviados del gobierno estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner. Veamos. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y una paz duradera, declaró Zelensky en Facebook. El jefe de Estado ucraniano enfatizó que mantuvo una muy buena conversación con los enviados estadounidenses. El miércoles reveló la nueva versión del plan estadounidense para poner fin a la Rusia y Ucrania, negociado durante varias semanas entre ambos países. El texto prevé una congelación del frente de batalla en las líneas actuales, pero no presenta ninguna solución inmediata a la difícil cuestión de los territorios ocupados por Rusia, que representan más del 19% de Ucrania. La nueva versión omite 2 importantes demandas de Moscú: la retirada de las fuerzas ucranianas de los territorios del Donbass, que aún están bajo su control, y un compromiso legal que impida a Ucrania unirse a la OTAN. Rusia todavía está trabajando en su respuesta y el Kremlin se niega a comentar sobre el tema. Y la Unión Europea condenó firmemente el miércoles a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al excomisario francés Thierry Breton y otros 4 personalidades europeas comprometidas con la regulación de las empresas de tecnología contra la desinformación. El comisario de Mercado Interior fue quien lideró la regulación digital en Europa. Las otras 4 personas son Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, Annalena von Hondenberg y Josephine Ballon de la organización alemana Hate Aid, así como Claire Melford, quien dirige el grupo digital Desinformación Index. Las 5 personas tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, después de que el Departamento de Estado las acusara de intentar coercionar a las plataformas estadounidenses para censurar puntos de vista con los que no están de acuerdo. La Comisión Europea declaró que pidió clarificaciones a las autoridades estadounidenses y afirmó que, si es necesario, el bloque responderá para defender su autonomía reguladora frente a medidas injustificadas. Añadió que las normas digitales de la Unión Europea garantizan unas condiciones seguras, justas y equitativas para todas las empresas y son aplicadas de manera imparcial y sin discriminación. El secretario de Estado Marco Rubio señaló en la red social X que durante demasiado tiempo los ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coercionar a las plataformas estadounidenses y que castiguen los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo. Y sentenció que la administración Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial. En otras notas, el líder militar y el presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, se reunió este jueves en Ankara con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con el que conversó sobre posibles pasos para resolver el conflicto armado sudanés. El líder militar y presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, se reunió este jueves en Ankara con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con el que conversó sobre posibles pasos para resolver el conflicto armado sudanés. El Burhan fue recibido en el Palacio Presidencial con honores militares similares a los que se despliegan en visitas de jefes de Estado y participó en una cena de trabajo después de mantener una entrevista personal con Erdogan.
El mandatario turco expresó que hace falta dar serios y decididos pasos para impedir la mayor crisis humanitaria causada por los continuos combates en Sudán. Erdogan aseguró que se han producido crímenes contra la humanidad, especialmente en la zona de Al-Fasher, región conquistada en octubre pasado por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido FARC, que combate desde hace 2 años contra el ejército sudanés liderado por Al-Burhan. Erdogan prometió que Turquía continuará enviando ayuda humanitaria a Sudán, ampliará sus relaciones bilaterales en campos como el del comercio, minería y la industria de defensa. El objetivo es conseguir un alto el fuego entre las facciones sudanesas para fundamentar una paz duradera que preserve la estabilidad y unidad territorial de Sudán. A ver, y aquí en nuestra región el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que purga una condena de 27 años de cárcel por intentos de golpe de Estado, fue operado con éxito el jueves para corregir una hernia inguinal, así lo informó su esposa Michelle. Según el médico del expresidente, el procedimiento precisó de anestesia general y tardó casi 4 horas. El exmandatario ya está despierto e incluso en su habitación. Los médicos que tratan a Bolsonaro estimaron que su internación se prolongará entre 5 y 7 días más. El lunes evaluarán si es necesaria una segunda intervención para tratar la crisis de hipo que le impide dormir. Su fecha de alta va a depender un poco de si van o no a realizarle ese procedimiento. El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018 que requirió varias cirugías mayores. En septiembre, la Corte Suprema halló a Bolsonaro culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. La trama fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares. Bolsonaro estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre. Ingresó a prisión unos días antes de lo previsto, debido a que trató de dañar su tobillera electrónica con un soldador. Una vez que reciba el alta médica, deberá volver a la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor, donde cumple su condena en una sede de la Policía Federal en Brasilia. A ver, y el empresario conservador Nasri Asfura, apoyado por Donald Trump, llamó a la unidad y la paz tras ser proclamado presidente electo de Honduras el miércoles, después de unas elecciones marcadas por un ínfimo margen de diferencia con su mayor rival y denuncias de fraude. Debemos de reconocernos como lo que somos, una sola familia hondureña. Hoy, con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar. Dios los bendiga y bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací. Asfura, de 67 años, empresario de la construcción e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el presentador de televisión Salvador Nasrallah, también de derecha. Nasrallah exigía un amplio recuento de votos y no reconoce la victoria de su contrincante. Esta fue la segunda vez que Asfura postuló a la presidencia, ahora con el respaldo del presidente estadounidense Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica. En la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no votaban por su candidato, Asfura. El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a Asfura en la red social X. La proclamación de Asfura llega tras un tortuoso conteo de votos, interrumpido varias veces por fallos informáticos. El CNE tenía plazo hasta el próximo martes para proclamar al vencedor, pero lo hizo el miércoles tras contabilizar 97,8% de los votos. La misión de observación de la OEA descartó indicios de fraude, aunque lamentó que no se haya completado el recuento. Amigos, y al compás de tambores y bajo un cielo rutilante, jóvenes palestinos desfilaron este miércoles en las calles de Belén para dar inicio a la primera Navidad festiva después de 2 años ensombrecidos por la guerra de Gaza. Cristianos de todas las edades se dirigieron a la céntrica Plaza del Pesebre, donde se montó un imponente árbol de Navidad junto a la iglesia de la Natividad, construida sobre una gruta donde los cristianos creen que nació Jesús hace más de 2000 años.
Belén está celebrando hoy la Navidad después de 2 años de tristeza, dolor y sufrimiento padecidos por el pueblo palestino. Hoy hay un árbol de Navidad, grupos de Boy Scouts, decoraciones y todo lo demás. Hay alegría y felicidad. Nuestro mensaje es de esperanza y resiliencia para el pueblo de Belén y también un mensaje que hemos enviado a todo el mundo, que los palestinos aman la vida y la paz y que esperan vivir en esta tierra en todas sus partes, incluida Gaza, y vivir como el resto del mundo. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, también tuvo palabras para Gaza, territorio que visitó durante el fin de semana. Vi un desastre en Gaza, la situación es realmente catastrófica, pero también vi ahí el deseo de vivir. But I saw there also the desire of life. Los habitantes de Belén, cuya economía depende casi por completo del turismo, esperan que el regreso de las celebraciones navideñas devuelva la vida a la ciudad y reactive la llegada de visitantes. En los últimos meses, los peregrinos cristianos comenzaron lentamente a regresar a la Ciudad Santa. En otras notas, el Papa León XIV animó este jueves a Rusia y Ucrania a tener el valor de negociar de forma directa el final de la guerra e incidió en la situación humanitaria en Gaza en su primera Navidad como Papa. Oremos de manera especial por el sufrido pueblo ucraniano, para que el estruendo de las armas cese y que las partes involucradas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para entablar un diálogo sincero, directo y respetuoso. Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, espera la respuesta de Moscú al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la contienda. Las últimas conversaciones directas se produjeron hace medio año y no resultaron en ningún cese de las hostilidades. Por otro lado, el Papa destacó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de un extenuante guerra entre Hamas e Israel, que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces. En ese sentido, recordó las tiendas de campaña en Gaza. ¿Y cómo no vamos a pensar en las tiendas de campaña en Gaza, expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío, y en las de tantos otros refugiados y desplazados en todos los continentes, o en refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras propias ciudades? Dentro de nuestra ciudad. El pontífice estadounidense y peruano también tuvo palabras para América Latina y sus líderes y para los migrantes que recorren el continente americano en busca de un futuro mejor. Que el niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, ante los numerosos desafíos, se dé prioridad al diálogo en aras del bien común, en lugar de los prejuicios ideológicos y partidistas. León XIV, electo jefe de la Iglesia Católica el pasado mayo, celebró la noche del miércoles su primera misa de gallo como papa y envió un mensaje de caridad y esperanza. Bien, y el rey Carlos III lanzó su tradicional discurso de Navidad difundido este jueves desde el Reino Unido. Veamos. El rey Carlos III destacó los valores de compasión y reconciliación en tiempos de división en el mundo en su tradicional discurso de Navidad, difundido el jueves desde el Reino Unido. El rey de 77 años inició su mensaje refiriéndose al momento histórico de unidad espiritual que representó su visita al Vaticano en octubre pasado, en la que oró con el Papa León XIV, un gesto sin precedentes desde la fundación de la Iglesia Anglicana en el siglo XVI. Este año de jubileo de la Iglesia Católica, celebrado sobre el tema Peregrinos de la Esperanza, estuvo en el centro del discurso del rey, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Of course, the greatest pilgrimage of all.
Por supuesto, la peregrinación más importante de todas es la que celebramos hoy, la historia de aquel que descendió del cielo a la tierra, cuyo refugio fue un establo y que compartió su vida con los pobres y los humildes. Fue una peregrinación con un propósito anunciado por los ángeles, que hubiera paz en la tierra. With a purpose, heralded by angels, that there should be peace on earth. El monarca calificó la época actual de incierta y señaló que el mundo parece girar cada vez más rápido, al tiempo que consideró que con la gran diversidad de comunidades es posible encontrar la fuerza para lograr que el bien triunfe sobre el mal. As I meet people of different faiths, Al conocer a personas de diferentes creencias, me resulta enormemente alentador escuchar cuánto tenemos en común, un anhelo compartido de paz y un profundo respeto por toda forma de vida. Si dedicamos tiempo en nuestro camino por la vida a reflexionar sobre estas virtudes, todos podremos construir un futuro más esperanzador. the future more hopeful. Carlos III no mencionó su cáncer ni a su hermano Andrés, a quien retiró todos los títulos en noviembre. Venezuela, momento de hacer una pausa. Ustedes nos aparten, en minutos continuaremos con más de Primera Página. Ya venimos.